es energía. Tienen que entender que es energía. La manera que tú lo estudias, la manera que tú lo encauzas es muy diferente. Entonces, mientras tu base esté sólida, tu conocimiento sea y la idea sea para algo bien, el estudio de la energía no está mal. Es que era surreal esas fiestas de post sesiones. Te ibas a un grupo y estaban hablando de la, no sé, del origen del hinduismo en un grupito. Y luego ibas con otro y la fractalidad que tiene un copo de nieve. Y luego te ibas a otro y dices, o sea, espérate, déjame agarro señal, ¿no? Eran jóvenes con sed de conocimiento, autodidactas. Estos grupos logran encaminar al joven a que tengan mejores valores y que sean un hombre de bien. Te digo, no es un grupo secreto, es un grupo discreto, no andamos solamente porque tú me preguntas, es como lo podemos decir, somos prudentes y no tanto porque nos sintamos ni nada, porque es más por el hecho de que a través de la historia la masonería ha sido perseguida. Buenas y espinadas tardes, chamacos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bastante bien. Ay, güey, siempre les digo que estoy bastante emocionada, pero sí estoy muy emocionada porque el día de hoy es un invitado bastante especial. Les habíamos comentado ahora sí que videos pasados, que se venían personitas muy especiales, se venían personitas bastante inteligentes y con muchísimo conocimiento a este programa que pues se los platicamos desde un principio. Es el objetivo, que aprendan y que pueda ser también entretenido, divertido para ustedes. Y estoy muy contenta. Y antes de que se me olvide, porque me van a regañar, si me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like a este video, comentando un algoritmo de más, no, comentando más de 3 palabras para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y también me dicen que nos tienen que seguir en todas las redes sociales para que también nos ayude a llegar a más personas. Ahora sí que tenemos Facebook, Instagram, estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas, en Spotify también, porque mucha gente no lo ha encontrado, pero es que está como Siniestro Producciones. Ahí lo pueden encontrar también, porque mucha gente no lo encuentra. Vamos a dejar el link abajo de Spotify porque muchas personas me han dicho que no lo han encontrado. Entonces, aquí en la cajita de información van a encontrar todo. Pero ahora sí, chamacos. Les quiero presentar a una persona para mí muy especial. Inclusive maestro, no, deja tú, maestro Fab fue padrino de graduación. O sea, para que se den cuenta la clase de persona que nosotros escogimos. Toda una generación lo escogimos como padrino de graduación. La verdad, estoy muy contenta de tenerte aquí, Muchas muy feliz ahora sí. gracias. Pero mi ex profesor de Relaciones Internacionales, Esri Romero. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Esri? Siri. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento por la invitación. Muchas gracias. ¿Podemos sonarlos? Sí, yo, Chino, yo sé que tú vas a hacer magia también. Pero no, chamacos, la verdad estoy muy contenta porque es una persona con bastantes experiencias y sobre todo conocimiento que me gustaría compartir aquí. Más que nada de un tema que yo sé que me piden un chingo y que me piden bastante, como el desglosarlo, el informar, porque como les dije en un principio, hay muchos tabúes sobre muchos temas que me gustaría ir quitando porque no todo es lo que parece o no todo es lo que se dice en cuestión negativo. Me gustaría quitar las mala información o la información que es negativa sobre ciertas logias o se le pudiera decir como grupos. Ujú. Puede ser como un Movimientos. grupo también. Porque vamos a iniciar, ahora sí que literal por el principio, pero primero me gustaría que nos explicaras tu Muchas currículum. gracias. Claro, claro. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Serri Romero. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Cursé en 2014 al 16 por ahí. Y pues bueno, yo vine aquí a Hermosillo, Sonora, a través de un trabajo. Fui auditor verificador de comercio exterior en la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, más conocido como CEPSE. Ahí estuve elaborando casi todo el gobierno de Pavlovich en materia de comercio exterior, ya sea verificaciones, auditorías, operativos y pues la parte de recinto, ¿no? Fiscal. Ahí estuvimos trabajando casi todo eso. Posterior a eso, ya con este conocimiento, ya pude dar clases, que fue cuando te conocí, Ilse. Estuve dando 2 años clases ahí en la Universidad de Durango Santander. Muy, fue muy gratificante toda la experiencia de ser maestro, conocerlos a ustedes, el que me dieran la oportunidad de ser su padrino fue muy gratificante y pues igual, agradecido de estar aquí en este programa. Estoy muy contenta, chamacos, porque la neta, creo que se los he platicado antes, lo hemos platicado con Chino y con Iván.
De mis materias favoritas siempre fue la historia, pero siempre como que tuve muchas complicaciones con el hecho de aprender así de una manera muy ortodoxa. Y tengo mis modos, pues, ¿no? Y mi parte favorita, sinceramente, eran sus exámenes, dijeron por ahí. No, pero la neta sí aprendías, güey. O sea, era lo que más nos gustaba, que era como que a la madre. O sea, Pesaditos. sí, Muy pesaditos. completos. Bastante completos, diría cualquier maestro que está, ay, fan, ¿no? Pero, no, pero realmente hasta las personas que puedo confirmar que se nos complicaban algunas cosas, siento que terminamos aprendiendo demasiado y eso era lo chingón. Muchas Entonces, gracias. te agradezco un chorro. No, Ahora no, sí que no, ser muchas parte de mi gracias, muchas gracias. formación. Muchas gracias. Para los que digan que no estudié, o sea, sí me gradué, Sí, o sí, sea, sí. sí. Gran alumna, gran alumna. Se tardaba mucho, ¿no? De los exámenes por dibujar los mapas, pero gran alumna, gran alumna. Güey, creo que ese es uno de mis, ¿cómo se llama? De manías, güey, la dibujada. Creo que eso no lo había platicado, fíjate. Mm. Es un dato curioso que no sabían de mí. Pero, Erri, la verdad, quiero comenzar con un tema, bueno, ya platicamos anterior de esto, pero tú tienes mucho conocimiento sobre lo que es la logia masónica, sobre todo lo que es el ajefismo, y me Ujú, gustaría que me platicaras de dónde surge, cómo llegaste ahí, ujú. qué es lo que conoces, y obviamente todo lo con respeto que nos puedas platicar, porque yo Claro, sé que hay algunas cosas que no puedes platicarnos y no hay ningún problema, solamente, ahora sí que toda la información que se pueda para que la tengan clara. claro, claro. El ajefismo o AJEF son las iniciales de Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Nace de una idea en Cuba, en La Habana, Cuba, por ahí de 1929. El hermano masón Fernando Suárez Núñez es quien da la propuesta. ¿Pero por qué? En los 30 en Cuba, pues no sé si te acordarás, estaba la Revolución Cubana. Sí. Entonces estaban mandándose mucha gente también a Europa. Porque también Hitler y Mussolini por esos años estaban haciendo sus que veres. Entonces la masonería en Cuba decide empezar a iniciar jóvenes porque se dan cuenta que entre los 14 y los 21 años es cuando el joven agarra todas sus su criterio, cuando madura, es cuando empieza a agarrar sus ideales y es conforme va creciendo, bueno, esa parte va a pasar a ser un hombre, ¿no? Un hombre de bien. Entonces querían, ahora sí que Ser parte de la formación. se parte de la formación con los ideales de la masonería. Entonces deciden iniciar a como 90 jóvenes en la primera tirada en la Logia Esperanza y es hasta el 1933, sí, en el 33 cuando nace, en el 36, el chiste es que llega a México en 1939 a través de, bueno, el ajefismo de la idea, te digo que es de Fernando Suárez Núñez, pero también de una persona muy importante que se llama José Martí. José Martí es un famoso libre pensador cubano, es famoso por la frase haga hombres quien quiera hacer pueblos. Es la idea de que tú tienes que formar un hombre para poder crear una civilización, pero bien, ¿no? Con valores cívicos. Entonces, estas ideas son llevadas a la práctica en el ajefismo. Pero, pues, como te digo, es el ajefismo, es de la familia masónica, pero es una agrupación paramasónica. Va a un lado de la masonería. No es antes, no es después. Se dice que es el grado cero, no tenemos grados, todos somos iguales ahí en la organización. Como te digo, es una organización juvenil. Y, pues bueno, llega a México en el 39 con Martín Diego, que es un beisbolista, que llega a Veracruz y era jefe de esta logia Mm. Esperanza. Y llega a Veracruz con estas ideas y es cuando nace la primera logia jefe en la logia masónica, bueno, la logia Benito Juárez número 1, la primera logia jefe en México. O sea, estamos hablando que es un grupo de jóvenes en Latinoamérica, el primer grupo de ese tipo que nació en Cuba, pero es México quien impulsa este grupo, pues. Entonces, más México tuvo mucho que ver en esta parte, ¿no? Y se le agradece, toda Latinoamérica le agradece en este esfuerzo que hicieron tanto Cuba como México por crear este grupo y por darle paso a estos jóvenes con los valores de la masonería, ¿no? Te digo, los AJEF tiene desde 1930, 39. Yo, ¿cómo llego al ajefismo? Ok, yo llego a la ciudad de Rosarito, Baja California, como a la edad de 8 años. Mi madre empieza a trabajar en la Cruz Roja. Ahí conoce a una persona que se apellida Cerrato, es el hermano masón Cerrato. Él le comenta de este grupo, estoy hablando ya del 99, no, y 99, 2000, y le invita a mis hermanos eran mayores de 14 años, yo todavía no, era como unos 10 años, por ahí, 9.
Y pues veo como mis hermanos empiezan a ir a este lugar, a este templo masónico, a la logia. Logia es el lugar donde sesionan los masones. Así. A este templo masónico voy a las tenidas blancas, que es como sesiones abiertas, y me doy cuenta de todo ese movimiento y veo el cambio en mis hermanos. Que no, yo nunca vi que, o sea, que mis hermanos se fueran al vicio o que tuvieran actitudes negativas con mi mamá. Mi mamá se había separado de mi papá y pues ella estaba trabajando, tenía dos trabajos y sí quería darnos buenos, o sea, la intención de mi mamá es darnos los mejores valores posibles. Tanto es que nos metió a varios grupos, o sea, estuvimos en los Boy Scouts, estuvimos en equipo que para allá, yo estoy en Pachuca y así, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos darnos buenas bases. Yo entro por invitación, o sea, es que yo iba a la logia, Es que era esa el era una hermanito, pregunta. pues, era el Sí. hermanito. Yo, desde los 11 yo voy viendo ahí todos y es como que quiero pertenecer porque tú ves esa fraternidad, Ujú. yo la sentía. Entonces dices, dije, oh, qué padre. Obviamente que en su tiempo había otros grupos. Yo pertenecí también a Juventudes, que es un grupo, antes del activismo estuve en Juventudes, que es un grupo para jóvenes de la Cruz Roja. También es Ujú. una historia muy bonita ahí. Y también fui parte de Dare no, estuve parte de Rotarios, Rotarac, fue chico Rotario. Hicimos un grupo que se llama Un Granito de Arena, que era limpieza de la playa. Entonces siempre anduve muy movido en ese tipo de... También mi mamá, mi abuela es periodista y cuando íbamos a Rosarito, mi madre es ese periodista y pues estamos en esta parte, ¿no? De estos grupos de librepensadores, los periodistas, que, que son muy interesantes, son personas muy cultas, pero también que se dan cuenta de la realidad de muchas cosas, porque son los primeros que están en la noticia, ¿no? Entonces son un grupo de personas muy interesantes, pero igual, muy cultas. Eh, y pues bueno, mi madre siempre nos ha querido meter en estos grupos, ¿no? Bueno, entro al jefismo como a los 13 años, ni siquiera a 14, pues ya eran mis ansias, y pues me doy cuenta que, pues ese grupo la verdad sí cambió mi vida, porque imagínate, tú cuando estás en la prepa, tú tienes muchas inquietudes, ¿no? Quieres si hacer esto, y que hacer lo otro. Todo lo que ves. Están los malos amigos, están los vicios, ¿no? Pero ¿qué tal si hubiera un grupo donde tú pudieras ir y platicar lo que quieras platicar? Es un grupo que no te dice, esto es lo que se va a platicar, no. Tú llevas trabajos, los presentas, temas que a ti te interesan y quieres compartirlo. Entonces, los demás hermanos te escuchan, platican de eso, hasta puede que lo debatan, pero nunca atacando a tu persona ni a tu idea, sino atacando el tema. O sea, los debates que ahí hacíamos, que hacíamos debates, nunca era en contra de la persona, y ese es el verdadero debate. Tú debates el tema, Claro. el punto, ¿no? Conduciéndote con respeto y con cuidado, ¿no? Pero sí, así llego al jefismo, este grupo que, como te digo, es auspiciado por la masonería. ¿Cómo que auspiciado? O sea, la masonería es cargo de estos grupos y es parte de la formación de estos muchachos. O sea, los valores masónicos y la brújula moral es impregnada en todas las sesiones y en estos grupos de jóvenes, pues. Vaya. Ok. Algo que me parece muy interesante. Me aclaraste que no es un antes ni un después, porque yo tenía la idea bueno, es antes, después puedes pertenecer. Ok, perteneciendo a un ajefismo, ¿es más fácil que te inviten dentro de la logia masónica, ya que son diferentes, ¿no? Porque Claro, es una rama? claro, o sea, sería no decir que no, porque pues tú ya convives con los masones, son nuestros hermanos mayores. O sea, tú Ok. convives con ellos, tú estás en tenías con ellos, o sea, Es es, literalmente una fraternidad. es una fraternidad, o sea, la masonería es la fraternidad universal más grande que existe, regida bajo tres valores: libertad, igualdad y fraternidad. Curiosamente, los mismos valores de la Revolución Francesa: Ujú. libertad, igualdad y fraternidad. Ok, Entonces, pero también ocupas una iniciación, ocupas tener algo, o sea, por ejemplo, yo sé que para ser invitado, ujú, o sea, no, al revés, necesitas ser invitado para pertenecer. claro. O sea, no al ajefismo específicamente, porque creo que me habías explicado que ahí tú podías acercarte. Bueno, mira, alguien se te acerca, Ok, alguien ve algo en ti. En este punto mi mamá fue la que le preguntó, porque como en todas como te digo, la masonería es como el árbol, ¿no? Y ujú, hay diferentes ramitas, ¿no? claro. Dependiendo cuál es tu inclinación o qué es lo que tú quieras aprender o saber, ¿no? Em,
no es como que primero tienes que ser a jefe y luego eres masón. No. Ok. Puedes ser a jefe y nunca meterte a la masonería. O puedes meterte a la masonería y nunca haber sido jefe. Pero obviamente que siendo parte del jefismo, pues es más fácil, ¿no? Entrar a la masonería. Eh, ¿Cómo entras? O sea, a ti tienes que ser un libre pensador. Ujú. No tienes que ser libre. Libre de odios, libre de prejuicios, con una sed de conocimiento y ser autodidacta. O sea, no tienes que tener, libre de odio, o sea, no tienes que tener, eh, no te estoy diciendo que forzosamente todas las cualidades tienes que tenerlas, pero sí vemos a través, cuando llega un joven, hay dos entrevistas que se les hacen donde platicamos, hacemos preguntas y vemos más o menos cuál es la ¿Cómo se brújula desenvuelve? moral de la persona y no tanto el conocimiento, porque pues el conocimiento no es más como tus ganas de aprender, tus ganas de autorregularte, de ser mesurado, de prudencia, de ¿Cómo se templanza. desenvuelve? Claro, entonces, y ya, pues después es la iniciación, que no es más que, sin dañar a los muchachos ni nada, no es más que una serie de situaciones en las que tú te presentas y, por ejemplo, imagínate, Ilse, tienes un hermano y tu hermano es estadounidense, ¿no? ¿Mm? Y Estados Unidos y México se van a la guerra. Y los dos se topan en el frente de batalla. ¿Matarías a tu hermano por defender a tu patria? No me tienes que contestar, Y yo, pero te estoy diciendo como qué tipo de cuestionamientos o ok. hay de niños. Al final de cuentas, tú te das cuenta de la vara moral que hay en la institución. Y tú dices, ok, va por aquí, ¿no? No es tanto, yo soy bien chingón. Porque es que cuando estás en la adolescencia, tú sientes que sabes todo. Tienes un egocentrismo muy grande y no es así. O sea, al final de cuentas tienes que tener la humildad y de decir, no conozco eso, yo sé que no sé, pero quiero aprender. Y lo que te ofrece este espacio es, ven, aquí tú vas a saber cómo aprender y te vamos a aceptar. O sea, lo que tú digas, hay una frase que de hecho la dice Voltaire, bueno, hay una escritora que dice que Voltaire la dijo, que es no estar de acuerdo con lo que tú pienses, pero defender a muerte tu derecho a decirlo. Sí. Es eso. O sea, no es tanto eso, pues no es tanto de que es que yo sé, yo voy a enseñarles, no. Ahí nadie más que nadie, todos somos hermanos, es una fraternidad, y por lo mismo nos vamos a ayudar siempre. Y eso también es algo muy bonito. Entonces, te digo, la iniciación más que nada es irte midiendo y decir, oye, ¿sabes qué? Y se vale. Se vale que decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó. ¿Sabes qué? No. Adelante, no pasa nada. O sea, no es como una secta o un acá que dices, no, porque en las sectas es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Aquí no. Hice un poquito de, como de screening, de ver, ok, muchachos por aquí, por acá, ok, va. Pero si tú no te gusta el primer día y entras al templo y todo eso, te sales y no pasa nada. Obviamente que, te digo, no es un grupo secreto, es un grupo discreto, no andamos solamente porque tú me preguntas, o sea, es como, lo podemos decir, somos prudentes y no tanto porque nos sintamos ni nada, porque es más por el hecho de que a través de la historia, la masonería ha sido perseguida, Ujú. porque es que viene muy atrás, o sea, la masonería es iniciada por ahí de 1700 más o menos en Escocia. De ahí viene el primer rito, el rito escocés. Ok, sí. Entonces, de ahí nace, pero es la parte de la ilustración. O sea, la parte donde la iglesia había un oscurantismo, pues los masones venían como que no, que hay luz, están las artes, está el conocimiento, está esto y esto y esto. Y de ahí empieza la masonería. Ya que llega acá a esta parte del charco, ¿no? Que ya que salta en el charco, se hace otro rito, porque pues Estados Unidos quería tener su propio, la manera de hacer las cosas, y hacen el rito York, que es otro más conocido, igual de conocido. Pero así como hay esos dos, hay más ritos. Y ritos es forma de cómo sesionar, simplemente. O sea, no es como que, ay, aquí hacen esto. No, simplemente aquí lo hacen de esta manera, aquí de otra, pero al final de cuentas todos tenemos los mismos valores masónicos, y la misma como brújula moral. Y eso es lo más interesante.
De hecho, siento que hay una frase, bueno, es que yo le digo, yo creo que más historia, yo lo tomé como historia en su momento, que le dije en algún video y mucha gente me preguntó, Ilse, ¿dónde sacaste esa frase? Y yo, güey, es que me la dio mi profe, Mm. porque siempre se me quedó muy grabado lo de la fuente y el vaso. O sea, Ah, ok. Pues es como una metáfora. metáfora, exacto. Ujú. Es el cómo nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Obtenemos conocimiento al ir a este grupo. Vamos a poner que en la puerta hay una fuente. La fuente está llena de agua, que es conocimiento, pero es agua. Entonces tú llegas con tu vaso y este es tu conocimiento que traes. Llegas a la fuente, a la puerta y lo tiras y te metes a sesión. Sesionas con tus hermanos y todos los hermanos hacen lo mismo. Vierten su vaso de agua, de conocimientos. Cuando tú sales, vuelves a agarrar el mismo vaso de agua, pero ya no es lo mismo. Sí. Es conocimiento de él, tuyo, de él. Entonces ahí es donde se enriquece. Entonces imagínate un espacio donde tú puedas ir a presentar un trabajo de las hormigas o de cómo funciona el Bluetooth o de lo que tú quieras y que haya gente que diga, wow, qué interesante está eso. Es chilo, síguele. Obviamente con ciertas directrices, ¿no? Pero de cómo presentar los trabajos. Pero te aceptan sin importar tu idiosincrasia, religión, preferencia sexual, nada. O sea, nosotros no estamos de que, ay, es que los católicos no pueden entrar. No, o sea, hay amazones en Medio Oriente, en Asia, en todos lados hay logias. Otro de los requisitos también es que creas en un ser supremo. Ponle el nombre que tú quieras, Krishna, Mahoma, Buda, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas que tengas la humildad de decir, esto lo creo alguien más. Esta Claro. energía, ¿no? Y ya, pues hay ciertas cosas que pudiera decirse que los masones lo dicen como tal persona, pero ya es, como te digo, como te decía antes de empezar esto, de la masonería no puedo hablar mucho porque yo no soy masón, soy ajef, pero pues sí convivo con muchos masones y más o menos puedo tener un norte, ¿no? De cómo es que cómo es que se conduce un masón en la sociedad. Una pregunta que me habían hecho mucho a mí, Ilse, en algún momento, porque de hecho lo platiqué también con Iván. Yo tuve el gusto o el honor, por decirlo de alguna manera, de tener una conversación con un masón grado 33. Cuando a mí me dijo, ay, soy grado 33, no sé qué, me empezó a explicar, yo dije, yo así, ya, qué a toda madre, o sea, No, pero... sí. sí, sí, ajá, sí, pues no, mi pobre mente fue como, ah, sí, qué suave, ¿cuántos números hay, Sí. pues, no? Y Ujú. lo mejor ese es el más alto. Sí. Y yo, Sí. me explicó un poco el por qué el 33, a qué se debe. No, Wow. te voy a ser muy sincera. Cuando me dijo, yo me le quedé viendo y le dije, güey, yo necesito entrar ahí. Y se me quedó viendo y luego me dijo, es que tienes que ser invitada. Y yo así que, yo tenía la idea, como muchas personas, de que no aceptan mujeres, Ujú. que anteriormente no se aceptaban. Pero, por ejemplo, esa ideología que me acabas de decir, tienes que ser, no importa si eres católico, tus preferencias, etcétera. ¿Tú tienes alguna idea de por qué el ser mujer era impedimento para poder entrar a este tipo de, pues, logias? Pues lo platicaba con un hermano que es masón. Eh, Hay que recordar que estos son asociaciones, organizaciones que vienen de hace cientos de años, donde la presencia de la mujer no era tan primordial como lo es ahorita. O sea, estamos hablando Claro. de que eran tiempos en que las mujeres las quemaban, por Ujú. solamente ser más inteligentes que el hombre, o tener un conocimiento más, le decían que eran brujas. Y no, simplemente tenían un poquito más de conocimiento. De ahí parte un poco, y sí, varias personas van a decir, como lo escuché en otro programa, de que la mujer reacciona de forma emocional de ciertas cosas y por eso no lo aceptaban. Quisiera decirte que eso es cierto, pero no. O sea, al final de cuentas, tanto el hombre como la mujer tienen las capacidades y las aptitudes para ser un gran masón. De hecho, en la actualidad ya hay logias masones mujeres, ya hay logias AGEF, de mujeres. En su momento a mí me tocó que era Shakti, y en Tijuana, pero nació de otra logia que era Ambrosio Lelevier, que era una logia mixta. Eh, este tema de los ritos y todo eso, pues sí viene a permear un poco en el aprendizaje de cada taller. Porque al final de cuentas el taller AGEF va a crecer o va a aprender tanto de los valores masónicos como la instrucción de los masones que le den. Porque te digo, somos auspiciados, ¿no? Sí. Entonces, sí, de hecho en cada sesión tiene que haber un instructor, siempre. Si no, no se sesión. Pero sí, en su momento tenían estas ideas arcaicas
de que era solamente energía masculina, solamente es eso, porque hasta tú puedes, hay representaciones de la feminidad en el hombre, o sea, del conocimiento de la feminidad del hombre dentro de la masonería, pero ni siquiera es, es relacionado a la mujer. Estamos hablando de que la mujer no lo pone como lo femenino, como lo bello, lo que está ahí, Delicado. Ujú. delicado, y no es así. Claro. Entonces, actualmente ya se está cambiando, es algo que dentro de nuestra logia también tuvimos conflicto, porque no somos, en nuestra logia era un poco diferente, jefísticamente hablando, y lo dejamos demostrado en un par de congresos, ¿no? Pero sí, como te digo, al final de cuentas, el aprendizaje del taller a jefe va a estar muy de la mano con cómo lo va a conducir el templo masónico. O sea, sí, o sea, tanto conocimiento como de fraternidad, como de ciertas cosas. Entonces, vamos a ponerlo de que en nuestro taller fuimos más fraternos, o sea, de que todos somos hermanos, porque al final de cuentas ese es uno de los principios, la fraternidad universal. Pero sí, nosotros no veíamos, ay, no, es que ella es mujer, ay, no, es que en su momento, ¿no? No sé si ahorita sigan así, pero había un tema de regular y irregular, de que había un rito de Valle de México, un rito normal, y había esta división, ¿no? Entre jefistas, y nosotros no lo veíamos así. Nosotros, si bien no sesionábamos con ellos, con los irregulares de Tijuana, pero eran nuestros hermanos. Se habían pasado por lo mismo, tenían los mismos conocimientos, no los podíamos ver diferentes. Igual a las hermanitas, a Jef, o sea, no los veíamos diferentes. Eran nuestras hermanas. Entonces, sí, desde un inicio o antes, sí había esta preconcepción, pero está cambiando. Y esa es la idea, ¿no? Que conforme vaya pasando el tiempo, las ideas arcaicas o que había antes se vayan cambiando. Pero es como, me lo decía un hermano masón, es como si llegas al catolicismo y quieres cambiar la Biblia. No, pues, ok. Ujú. O sea, hay una liturgia, o sea, hay ciertas cosas que ya están de hace muchos años y que cientos de años y que saben que dijo que las cambian. También hay personas que son de la vieja guardia, que traen estas ideas, pero te digo, va pasando más el tiempo y va cambiando la idea. Y la situación. Había ahorita, me explicaste que había varias ramas dentro de todo lo que era la masonería. Y hay una que me parece muy interesante, la comentamos en algún capítulo alguna vez, y tú sabes cuál es, sabes que te voy a preguntar sobre esa Sí. rama, pero es sobre los Rosacruces, porque siento que nosotros lo tomamos muy vago, o sea, el tema lo tomamos muy vago porque realmente no tenemos suficiente información, no sabíamos realmente, o sea, sabemos el punto, más no sabemos realmente cómo, por qué, cuándo y dónde. Si me Ujú. explico por qué se creó, porque si no mal me equivoco, fue como defensores de. O sea, al principio era como que la idea, como que Ujú. defender o tratar de proteger a un grupo de personas. Es lo que a nosotros nos salió y fue lo que nos quedó y dije yo, no, eso lo preguntamos después. Eso es lo Ujú. que quería saber Ujú. principalmente sobre los Rosacruces. ¿De dónde se originan o por qué se originan? Ok, los Rosacruces es poquito después de la masonería. Como te decía, la masonería es un árbol y hay diferentes ramas. La orden mística, antigua, amor, antigua y mística orden Rosacruz, eh, no hay un origen concreto porque se dice que fue cuando un masón publica 3 artículos que son Rosa Martí, por ahí lo tienes en la computadora que falló. Son 3 artículos que los saca esta persona y de ahí el conocimiento o lo que él estaba tratando de explicar ahí Ujú. fue tomada como una corriente filosófica, totalmente diferente. ¿Por qué te digo diferente? Lo que estudian más o menos a grandes rasgos los Rosacruces es el ser, el individuo y la energía. La energía que tiene con la naturaleza, la responsabilidad que tú tienes con ello, el, tu presencia en este plano. Es más místico, es más metafísico. ¿Cuál fue mi acercamiento con los Rosacruces? Mi abuela. Mi abuela, Ludi, que tienes en Santa Gloria, eh, ella fue Rosacruz, pero te estoy diciendo desde que ella tenía los 30, 40, y hasta ella en sus 70 fue cuando supimos que ella había sido Rosacruz a través de una firma. O sea, mi hermano la acompaña a Estados Unidos y ve que mi abuela firma de cierta manera, que si estás en la familia sónica lo reconoces, y se le queda viendo a mi abuela y le dice, ¿eres masona o qué?
es parte de la orden y no soy tal. O sea, ellos no, como todas las órdenes de parte de la masonería, no estamos con, hey, mírenme, no, somos discretos. Porque te digo, dentro de esta historia de la masonería hubo persecuciones, hubo gente que murió, hubo organizaciones que se crearon para perseguir a los masones, como los Caballeros de Colón. Entonces, se tuvieron que ser discretos, ¿no? Que las sesiones se hacían a puerta cerrada, y todo ese tipo de situaciones, mi abuela las vivió, y te digo, hasta el final de su vida fue cuando supe esto de mi abuela, y ya no tuve chance de preguntarle las 1000 preguntas que yo tengo de eso, que probablemente sí me hubiera dado respuesta, porque los Rosacruces, el conocimiento ahí está, tú vas y preguntas, la puerta ahí está, tú vas y tocas. Entonces, es el individuo que tiene que ir. Pero ya cuando entras, tú te das cuenta que ves la vida diferente. Yo que estuve en el jefismo, que no tuve acceso a la 100% de la simbología o del entendimiento, a mí me cambió mi vida. Cómo veo la sociedad, cómo me condujo en la misma. Entonces, lo que sí te puedo decir de mi abuela es que era una persona de paz. Era una persona que cuando estaba en el cuarto se sentía a gusto estar ahí. Mi abuela fue parte de los testigos de Jehová, fue cristiana, fue católica, estuvo en varias religiones, porque al final de cuentas lo que ellos buscan es el conocimiento de esas Y religiones, ¿no? comprender cada Cómo una. lo bajan la energía. Entonces, es un poco va más por ahí, ¿no? Un poco más de energía. Utilizan mucho los astros, utilizan la cábala, utilizan los números, la numerología sagrada. Igual que los masones utilizan la numerología sagrada y la geometría sagrada y la numerología sagrada, también los astros. Pero te digo, son cosas son simbologías que a ellos tienen su significado. O sea, sin símbolo es algo que te da una historia y te da un significado, con Sí. tal de verlo. Y ya. Como va pasando el tiempo, se van erosionando estos entendimientos hasta que ya no se entiende bien de qué están hablando. O sea, falta un grupo como la masonería que te diga, no, este símbolo es esto. Y de ahí si empiezas desde atrás, entiendes todo lo demás. Pero son simbologías que te digo que una vez que entras a la orden, ya se te va revelando poco a poco, conforme vas subiendo los grados. Fíjate que ahora me siento muy, muy, muy afortunada porque el logo de mi marca general, o sea, yo hice mi nombre una marca. Entonces, porque tengo ahora una tienda, por decirlo de una manera, Ujú, donde tengo productos de accesorios de protección, etcétera. Y es Metatron, ¿ubicas a Metatron? ujú. Ok. Yo Metatron me lo tatué a los 16 años porque mi mamá fue que yo me quería tatuar. Y Ya. yo no, yo a fuerza me quería tatuar y yo así como, mamá, me quiero tatuar algo. Y mi mamá que, bueno, te vas a tatuar algo de protección. Lo vamos a hacer en tal luna, lo vamos a hacer así. Y yo así de que, ajá, ¿qué me voy a tatuar? O sea, jamás me dijo que me iba a tatuar. Me dijo geometría sagrada. Entonces yo volteé y le dije, ok, ajá, ¿y qué significa? Y mi mamá, Ujú. me gusta un chingo, tú déjatelo. Y yo, pues nunca pregunté. Yo creo que alguna vez te lo platiqué, yo jamás, güey. O sea, fue como, mamá, ¿por qué? Ok, si tú dices, así es. ¿Sí me Claro. explico? Y a esta persona que conocí se le hizo muy curioso y me preguntó. Y él se me dijo, ¿por qué escogiste a Metatron? Me dijo, como tu logo base, pues, ¿no? Porque literalmente lo hizo un logo. Ujú. Entonces, me acuerdo mucho que le dije, pues, es que, güey, lo traigo tatuado en el centro de la columna vertebral Ujú. porque rige mi vida. Y se me quedó viendo y me dijo, pero sí sabes quién es Metatron. Y yo, ¿Y por qué en pues, la columna? sí, ajá, pues es lo primero que me dijo. Y le dije, te voy a decir la neta, le dije, mi mamá fue la que me dijo cómo, cuándo, dónde, qué luna lo iba a hacer, a qué hora lo íbamos a hacer y qué día tenía que ser la cita. Yo me esperé un año, güey, para poder hacerme ese tatuaje. Porque no concordaba la luna porque hubo eclipse. Entonces mi mamá me que, no, no te lo puedes hacer. Te lo vas a hacer hasta que sea esto y esto y esto. Fue un pedo. Y me acuerdo mucho que nunca la tomé en cuenta y mi mamá, quiero que esté, literalmente mi mamá está con el tatuador, mira, quiero que esta rueda cruce por esta parte de la columna, güey, mi mamá Ujú. sí, yo, Sí, sí. a mí me vale madre, bueno, yo no la veo, ¿sí me explico? O sea, no lo alcanzo a percibir. Entonces, él fue la persona que inicialmente me dijo, Ilse, quiero platicarte un poquito de Metatron, para que lo Ujú. conozcas, para que sepas qué es lo que tienes puesto, ¿no? Y yo Sí, así sí, como sí. que casi me hice ignorante, ¿no? Y yo así como, gracias, ilumíname porque ya valió. Y me dice, Ilse, ¿tú sabías que Metatron es el único arcángel, por decirlo de alguna manera, que si Dios se levanta del trono, él puede tomar su lugar? Y yo, ¿cómo?
me tripió machín. Sí. Me quedé así de... A ver, aguanta. Se supone que de cada una de las ruedas se me empezó a explicar lo que significaba cada una de las ruedas porque tiene un símbolo detrás, pero yo no me hice esos símbolos. O sea, los símbolos que trae dentro de cada una de las ruedas yo no los tengo. O sea, yo nomás tengo la... Ya, la solamente maqueta. fueron... Sí, ajá. Ujú. Y me dijo, qué curioso que tu mamá no te los pusiera. Y le dije, pues... al chile no sabría explicarte. O sea, yo hice caso a mi mamá. Yo me quería tatuar y mi mamá me dijo qué me iba a hacer. Pero te voy a decir una cosa, sí marcó un antes y un después de cuando me lo hice, porque mi vida cambió de formas muy drásticas, porque me empezaron a pasar cosas muy raras. O sea, cuando yo nunca me percaté hasta que él me lo dijo y empecé a ver acontecimientos que empezaron a pasar que tenían que ver con cada uno de los símbolos que no estaban ahí. O sea, cada uno de los símbolos detrás de tenían que ver con un aspecto de la vida que yo ya había cruzado, pero yo nunca se lo dije. Creo que aquí se va a enterar porque ve todos mis videos. Pero yo no se lo dije y él me explicó, es que mira, uno es como una flor. Me dijo, esta flor significa esto y esto y esto. Y yo, madres, güey, yo pasé por esto y yo, o sea, ¿sabes? O sea, como que me concordó y le dije, se me hace muy curioso el que no los tenga. Y me dijo, y también los eventos canónicos que has vivido a tu cierta vida. Me dijo algo que me traumó, creo que, no sé si lo escuchaste o no, en alguno de los videos. ¿Cómo no te has muerto, no? Algo así Sí, dijo. me dijo, los eventos canónicos para que ya estuvieras muerta. Y yo así de, ¡Wow! ¡Qué intenso! me la quedé viendo porque fue videollamada, Ajá. no es de aquí Hermosillo. Y yo así de, güey, no me digas eso. O sea, me acabas de confesar. Ah, la forma en la que yo me di cuenta que él era una persona con mucho conocimiento fue porque cuando yo aperturé cartas, sí te había platicado más o menos qué es lo que hago, ¿verdad? Más o menos, sí. Ok. Cuando yo aperturo cartas, yo veo y me quedé a la madre, güey, porque literalmente a mí las cartas, el dibujo me habla. El dibujo tiene un movimiento y ese movimiento yo lo interpreto. Literalmente Ok. es como si estuviéramos jugando mímica, ¿ok? Ya. Y estamos tratando de adivinar la película, ¿ok? Ok. Eso hace cuenta lo mismo. El dibujito se mueve. Yo ya fui con psiquiatra, ya fui con todo. Créeme que estamos a toda No, sí, madre. dale. Y resulta que cuando empiezan a moverse, empiezan a aparecer más en la misma imagen. Eso es imposible, güey. O sea, porque el tarot tiene solamente un monito o dos, si acaso, por carta. Y cuando empiezan a aparecer más y empiezan a ver como situaciones, es como si hubiera visto una película en cada una de las cartas. Güey, yo aperturo, son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y es un triángulo invertido. ¿Sí me explico? De esa forma en la que yo lo hago. ¿Por qué? Porque aperturo la imagen, vaya, aperturo la energía hacia ti. ¿Sí me explico? O sea, yo Ok. estoy ayudando a eso. ¿Sí Sí, me sí, explico? sí. Porque tu energía está dentro de las cartas, tú ya las barajeaste previamente, etcétera. Ajá. Entonces, cuando sucede esto, si me preguntas de dónde lo saqué, San Charbel me lo dijo. O sea, yo no tenía conocimiento de cómo lo iba a poner. El Ok. triángulo invertido y todo eso fue San Charbel, así las voy a ir Pues poniendo. tiene un significado, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí lo tiene. Entonces, cuando le explico, me dice, ¿me permites ver las cartas? O sea, ¿cómo lo haces? Porque normalmente casi nadie las ve. Yo, sí, está bien. Y alejo la cámara, lo que tú quieras, las ve. Y le dije, empecé no sabía cómo interpretar tanto. Me quedé en shock con todo lo que estaba viendo. Y me le quedé viendo y dije, ya saben que aquí decimos buenas palabras. Volteé y dije, ¿no? Ajá. Y yo, güey, ¿quién eres? Eres una persona que estás, o tienes un don muy fuerte, o eres una persona que tiene un chingo de conocimiento, o no mames que recuerdas todas y cada una de las vidas que he vivido. Y se me quedó viendo y nomás me hizo así, no sé, tú dime. Y yo, no, ni madres, no me estés calando. O sea, yo enojada ya, Sí, como sí, sí. estresada, porque la neta sí fue muy impresionante. Y me dijo, mira, Ilse, me dijo, para que no te estreses, porque ya vi. Me hablaba con una tranquilidad y una paz, que mira, Semblante. y yo así, mira. Es que le dije, me estresa porque yo te quiero explicar tantas cosas, porque yo primero aperturo el pasado, para que tú me digas si eres tú de quien estoy hablando. Entonces, para que tú me puedas confirmar que eres tú de quien estoy hablando, yo te aperturo el pasado primero. Entonces, a la verga, ¿qué pasado te digo? Le dije. Porque hay uno donde eras mujer, para empezar. Me dijo, lo sé. Y yo, eres chamán, eres brujo, güey, ¿qué eres? O sea, yo ya había tenido anteriormente, pues el gusto de tener a personas como un babalao. He tenido chamanes, he tenido personas de muy larga edad. Ahora sí te estoy hablando de 102, 3 años, Madre. que me platican sus experiencias, pero dentro de su cultura, por decirlo de Claro, alguna claro. manera. En el esoterismo, pues, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a platicar un poquito más y le digo, mira, te voy a explicar a cada una y tú me vas diciendo porque no entiendo nada.
La neta estoy muy confundida porque hay mucho conocimiento aquí y me tienes muy, muy en shock porque tu energía es muy fuerte, pero no la siento pesada. O Ujú. sea, me gusta estarla adquiriendo, pero no mames todo lo que estoy viendo. Sí. Y me dijo, ¿sí sabías que yo dejé que tú vieras todo lo que yo quisiera que vieras? Ah. Y yo, no. Pero normalmente cuando una persona no quiere que yo vea algo, yo sé que hay algo ahí, pero no sé qué es. Yo sé si es algo que te No se duele. mueve. Yo sé si es algo que te duele, es algo Ok. que te traumó. Yo sé el motivo, más no sé la situación. Órale. Si tú lo ocultas dentro de, o sea, es algo que no quiero que la bruja lo sepa. Ujú. Ok, no lo veo como tal, la Ujú. situación, pero el sentimiento que te causó, sí. Guau. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, la persona esta me dijo, soy un libro abierto. Me dijo, lee lo que quieras y haz lo que quieras. Hola. Yo, a la madre, güey, o sea, pero ¿qué hago con tanto? ¿Qué hago con tanto? Y fue cuando él me dijo, mira, yo he pertenecido muchos años y sigo perteneciendo a una logia que se llama masonería. Uy, mira, yo me volví loca, empecé a gritar y yo, dime. Se rió tanto de mí, ay, creo que fue la sesión más divertida para él, lo puede confirmar. Pero se rió tanto y disfrutó tanto y yo le dije, güey, ¿para qué me buscas? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Si tú literalmente sabes muchísimo más que yo, ¿qué es lo que buscas? Y me dijo, quería saber si eras real. Quería saber si lo que veías realmente era real o si ciertamente te basabas en lo que podías percibir de la persona. Y le Claro. dije, te voy a ser muy sincera, me vale madre la persona. O sea, creo que es a lo que ya... Me dijo, sí, ya me di cuenta. Le dije, no me interesa la Pues tú ves las persona. cartas, Sí, ¿no? no, de hecho, lo pueden confirmar las personas que han tenido una consulta conmigo. Yo trato de no estarte viendo porque lo sabemos, me pongo muy nerviosa al tener contacto con la persona. Mm. Entonces yo trato de voltear a otras partes, no estar viendo. Entonces prefiero enfocarme en las cartas y ya vemos qué pedo. ¿Sí me Ujú. explico? Y tú me confirmas si eres o no eres. Una vez solamente yo creo que me he equivocado porque era la energía de otra persona. Y eso también lo platicamos alguna vez. Esta persona, cuando hablamos de simbología, yo le dije, a mí me hubiera gustado, como el de ángeles y demonios, el Ujú. profesor, me hubiera encantado estudiar simbología porque me gusta muchísimo, Sí. pero siento que es algo que me sobrepasa. O sea, siento que es algo que va muchísimo más allá. Y me dijo, uy, te hubiera encantado pertenecer. Y yo, sí, güey, me estás invitando. Y él así que, no. Pero el punto es que a mí me llama mucho la atención el estigma que hay, por ejemplo, o la comparativa que hacemos mucho, porque yo inclusive yo la hice, creo que la hice, inclusive en la carrera, alguna vez lo preguntamos porque sacamos el tema, Ujú. en que tenía que ver con lo satánico. ¿Por qué? Ujú. Porque, ¿sabes qué? Pues los ritos, los rituales, ahora sí que pues para pertenecer necesitas hacer esto y esto y esto, y que también estudiaban, ¿cómo? No recuerdo cuál era el nombre de, es como una religión, pero varias personas lo practican que tiene que ver con Santa Muerte, demonios, o Ya. sea, la invocación. Sí, sí, sí. Entonces, alguna persona alguna vez me dijo, no, pues es que los masones, los Illuminatis y todos esos son los que hacen eso. Y Oh. yo, No, man. aguanta, bro, no es cierto. Y esta persona fue la primera que me aclaró, me dijo, Ilse, no, hombre. No, no. Esa es una cerrada mental total. O Es que sea, viene de eso, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Viene de no, esto, de que sí. el catolicismo, en esta parte del oscurantismo, pues todo lo que estaba dando luz, malo. Es del demonio, es del diablo, bla, bla, bla. Lo meten a que es que se encierran y pues, se tiene que sesionar de una cierta manera. Es que hacen rituales. Cualquier cosa que tú hagas protocolariamente durante tanto tiempo se hace un ritual. Lavarte los Ujú. dientes es un ritual. Sí, Irte a la cama es un ritual. Entonces vivimos a base de rituales. sí, sí. Lo mismo dentro de una sesión de nosotros. ¿Qué hacemos en una sesión? Nos reunimos, pónganse, todos, aquí somos AGEF, nos vamos a reunirnos tal día, ok. Tenemos un lugar, que es el templo donde sesionamos, templo masónico, ahí vamos a sesionar. Aperturamos trabajos, cada quien, hay puestos, pero nos ayudan a llevar el protocolo y que hay un orden, ¿no? Y llevamos un orden del día. Ok, en tal punto, no sé, comisiones. Ay, encargamos a tales hermanos que hicieron. Ok, es muy así. De hecho, si tú tienes oportunidad, puedes ir a una tenida blanca, que es una sesión abierta, no con las simbologías que hacemos, no con las palabras que utilizamos, pero es lo mismo, o sea, es la misma forma de trabajar. En cierta parte de la sesión presentamos los trabajos. Cada quien lleva un trabajo. ¿De qué no hablamos? De religión, de política y de fútbol. Porque son tres temas que son altamente debatibles, que cada quien va a tener una postura y se respeta. Está bueno. Pero pues llega, ¿no? Entonces, esos tres temas no. Si los quieres tocar de modo histórico o analítico, date. Sin ofender a las personas que son parte de eso. Date.
pero cualquier persona podía entrar. O sea, cualquier persona, cualquier tema podía entrar, más bien. No sé, mi hermano a veces hacía como freestyle, de que Ujú. bajaba una idea y empezaba, ok, tenemos esta idea, y es muy bueno en oratoria. De hecho, dentro de ahí, una Toastmaster, Verónica Motamanteca, nos dio un curso de oratoria y liderazgo, que también nos ayudó un poco, manejo el atril y así. Pero al final de cuentas, por ejemplo, yo llevaba pura historia. Eh, por ejemplo, el telegrama Zimmerman, el batallón de San Patricia. Partes de la historia que no son conocidas, que a mí me fascina ese tipo de historias chiquitas, pero que tienen bastante impacto. Ese es el tipo de historia que yo. O sea, sabían de esto, y otros hablan de medicina, otros nos aventaron un poema. O sea, cada quien iba y se Con el tema que le expresaba. interesaba. ¿Eh? Con el tema que le interesaba. Claro, y todos, qué padre, aprendes. Cada semana aprendías algo diferente. Había otro mundo en el que podíamos hablar y poder discutir un tema. Pero al final de cuentas es el ritual es un protocolo. Es la manera en que se lleva la sesión, ¿no? Entonces, las personas pueden ir a entrar a la tenida blanca y ver cómo nosotros trabajamos. Pero es lo mismo en todos los orientes. Ese es el jefismo. Utilizamos simbología y valores de la masonería, ¿no? ¿Qué tipo de valores? Hay tres cosas que sabemos que están en contra de la humanidad. O sea, son tres principios que tratamos de combatir, ¿no? El odio con el amor, la ignorancia con la sabiduría o el conocimiento, y los vicios o los malas hábitos con la rectitud moral. Si hay una brújula moral que viene que los masones permean con sus otros principios, que nos regimos con esos principios. Que igual, son libertad, igualdad y fraternidad, pero utilizamos esto, ¿no? El conocimiento, el amor y la rectitud moral. Te digo, quería nomás tocar el tema de una parte también de que decías del árbol y otras agrupaciones. Hay un grupo dentro de la masonería que se llama los Shriners. Los Ujú. pueden identificar porque tienen un sombrero así como levantadito con una cofia de este lado Ponemos y una tiene imagen. una espada como tipo Medio Oriente. Esa es la parte pública de la masonería. Nosotros como AGEF apoyábamos a los Shriners de Tijuana. Cada último domingo de cada mes hacían consultas. Venían doctores de todo México y de Estados Unidos al Hospital de las Californias y les daban consultas gratuitas, tratamiento y demás, a niños quemados y a niños mutilados. Entonces, nosotros íbamos y como hermanitos preparamos los lonches y estábamos ahí desde las 7 de la mañana recibiendo a los niños para que estuvieran todo el día, porque eran filas de gentes. Y si el caso, en su momento, ¿no? Que yo supe, si el caso era muy priorizante, o sea, de que tenía que atenderse ya, llegaba un helicóptero de los Shriners y volaba el niño hacia Estados Unidos, sin visa ni nada, porque eran los masones Shriners. Y Ok. era eso, pues. Entonces, los Shriners hacen eso, es la parte pública de la masonería, que es la parte filantrópica de la masonería, ¿no? Que hacen ese tipo de cosas. Y pues son mismos masones, pero que también son parte de los Shriners. Que también al ser masón, ahorita que dijiste sin visa ni nada, te da ciertos privilegios, entonces. Pues no es tanto privilegios, es reconocimiento, pero todo eso cambió. O sea, sí yo escuchaba que ciertos masones en su momento podían cruzar Estados Unidos con la Escuadra del Compás. Ujú. Pero, pues después del 11 todo cambió, pues. Todas las medidas y reglas de seguridad en todo el mundo cambiaron. Entonces de ahí ya fue como que... Y también, es que te digo, entras a la masonería porque muchos AGEF o personas entran al ajefismo o a la masonería creyendo que van a encontrar el poder y el conocimiento absoluto. No, tiene redes. Y eso es muy importante, son muy importantes para la vida, pero ya depende de la persona cómo las va a utilizar. Si la persona es política, pues va a utilizar la político. Si el lado es más acá, pues se va a ir por ese lado. Y si la persona no tiene intención de utilizar eso para ganar provecho, pues no lo va a hacer. Que la mayoría, yo creo. Pero es como todo. O sea, dentro de cualquier grupo va a haber personas con buenas intenciones, personas con malas intenciones. Entonces, Claro. a final de cuentas es tú cómo te desarrollas dentro de este grupo. Una pregunta que yo creo que me vas a odiar, pero no puedo evitarlo, la verdad, porque siendo muy sincera, a mí se me quitó la idea de algo, o sea,
se le puede decir tabú de ese cierto grupo, se me quitó cuando, de hecho, en clase nos explicaste y dijimos, o sea, te lo Ajá. preguntó un compañero que queremos mucho, Copca, te Ah, mando el un Copca, sí, saludo, sí, un los abrazo, Copca. te quiero mucho. Saludos, saludos, Copca. Él lo preguntó que si había una diferencia o similitud entre los Illuminati y los masones, porque mucha gente, pues obviamente como te lo dije, piensan que es algo malo, piensan que todo es malo, tanto de los masones como las personas que pertenecen al grupo Illuminati, pero también los confunden mucho, piensan que Sí, son lo claro. mismo, entonces Mm, no son lo mismo no. y nos explicaste más o menos hey, no, nada que ver. Ujú. Aparte, de hecho, hasta nos explicaste el nombre de dónde viene. O sea, de que, oye, no. Ah, es que, ok. Este conocimiento de la masonería viene de hace muchos años. De hecho, son más fieles los Rosacruces a este conocimiento viejo. Estoy hablando de conocimiento de antes de la historia, o sea, antes de lo que tú conoces como historia. Ellos tenían otra historia. Entonces, viene del templo de Salomón, de Egipto, de los sacerdotisos egipcios, que tenían este conocimiento de la antigua historia, ¿no? Lo que se lee o se sabe. Los Illuminati, bueno, es que, como te digo, en una parte del momento de la historia, la iglesia empezó a decir, es que todo es oscurantismo, es que todo es esto. Entonces, los ciertos grupos que salían eran los iluminados, los que traían la luz, pero no fue como un grupo en específico, pues, como que se le está dando un nombre a ciertas cosas, no como los caballeros templarios. Los caballeros templarios sí tenemos historias y tenemos, y de hecho siguen sesionando los caballeros templarios. Y ahí están hay caballeros ¿Quiénes son templarios los viejos. caballeros Hay templarios? personas que sí son abiertamente, No, no, que pero ¿a qué hablan. se dedican? ¿Qué hacen? Para que lo expliquemos un poquito. Si se puede. Pues parte de donde nacen los caballeros templarios es esta parte de la iglesia. La iglesia sí los utilizó en su momento como personas que protegían ciertos encargos, que ayudaban en mini ejército. Pero los caballeros templarios entendieron cómo estaba la jugada y empezaron a hacerse ellos ricos. De ahí viene que de hecho los templarios, no sé si sepa la audiencia, fueron los primeros que crearon el papel moneda. El que decían, de este pueblo yo tengo este lugar, tengo mi riqueza, pero en otro pueblo también hay otro hermano templario que tiene sus riquezas. Yo te voy a firmar un papel, se lo vas a entregar al otro hermano y ese hermano te va a dar la cantidad que tú me estás entregando aquí. De ahí nacen los bancos. De ahí la toman los judíos. Pero bueno, lo que te quiero dar a entender es que los caballeros templarios empezaron a agarrar mucho poder en toda Europa, dinero y poder, pero a mansalva. Entonces, se dice que eh, llegan a Venecia y se crea este grupo de inversionistas en Venecia, cosa que a la iglesia no le gustó, y hay ciertos papas que se empeñaron en destruir esto. Y lo lograron. O sea, utilizaron a los caballeros templarios para ciertas cosas que pues no era su fin, o pues de alguna forma alguien puede decir que los caballeros templarios son los que protegen la verdad o el conocimiento. Otra orden más iniciática, pero que sí tienen cierto conocimiento porque pues imagínate, en esa época tus compas eran los de la iglesia y la Ujú, iglesia tenían poder, pero pronto ahora tú eres el que tienes más poder que la iglesia. ujú. ¿Qué dice la iglesia? Herejes. Ah, claro. Vámonos. Y te voy a dejar un easter egg por ahí. Chequen las velas de Cristóbal Colón. Esa cruz es de los templarios. Ujú. Sí, Quien sí. financió el viaje de Cristóbal Colón fueron los templarios. ¿Qué te da a entender? Que los templarios ya venían para acá. Ya habían venido para acá. Ya se ven la ruta. Por eso le dice, hey, ¿para qué te vas para allá? ¿Para qué te vas con el de Portugal? ¿Para qué vas con el de España? Te lo pago. Y los templarios fueron. Entonces, por ahí hay ciertas cositas, ¿no? Que tienen influencia de los templarios. A la fecha, yo sé que, o sea, porque lo he visto, hay programas de templarios o sea, hay un canal de los templarios, donde explica un poquito más de la historia de ellos, pero te digo, no es como que muy abierto, muy, muy discreto. Estos sí son muy públicos que tienen su propio canal, pero los verdaderos templarios son muy, muy herméticos, vamos a ponerlos así, un poco. Wow. Ahora sí que, es que siento que muchas veces, bueno, de mis partes favoritas creo que de tus clases eran los debates. Porque hacíamos muchos debates, de hecho. Y, ay, no, la neta nunca supimos debatir bien. Siempre salimos bien peleados todos. Y nos odiábamos después. O sea, saliendo de clases todos nos odiábamos y que pinche vieja y así.
Pero el objetivo estaba cool y siento que cuando llevamos estos temas a la mesa, pues obviamente hubo varias opiniones que fueron, a lo mejor unas muy X, otras muy así, pero a mí se me quedaba mucho eso, o sea, la parte de siempre hay algo detrás, Claro. ¿sabes? Y yo lo veo ahora en mi trabajo, por ejemplo. Pues evidentemente no ejerzo, ¿verdad? Mi carrera, pero siento que de alguna forma sí puedo tener como ese trasfondo de, ¿sí me explico? Mm, O sea, porque pues he tenido personalidades tanto de medios artísticos, de ujú, muchos rubros. ujú, Y he tenido, pues ahora sí que la fortuna se pudiera decir de que me compartan un poquito de lo que ellos saben o de lo que ellos conocen. claro. Y se me hace muy importante, por ejemplo, el aclarar eso que acabamos de aclarar, que son totalmente diferentes. O sea, que los Illuminati y los masones no son lo mismo, no es No, la misma organización, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el hecho de que sean Illuminatis no significa que sean malos, sino eran iluminados. Illuminati. Con eso yo me que había quedado en una clase y dije yo, güey, pues entonces no estamos tan mal. Pero pues obviamente es totalmente correcto el hecho de que pues si era algo que iba a desprestigiar a la iglesia, pues iba a estar mal, ¿no? En Claro, o su sea, momento. yo me acuerdo que en su momento, cuando estábamos clavados en ese tiempo, que, ay, la iglesia está contra nosotros. Pues no. O sea, en este tiempo es como que, entonces están por ese lado, por este. Ujú. Pero en ese momento sí era, la persecución era grande. O sea, la Es persecución que no era, convenía, o sea, no convenía que hubiera tanto sí, conocimiento ante toda la gente. ¿no? Y pueden ustedes encontrar el juramento de los caballeros de Colón. Y hay partes muy heavy ahí que hablan de ir a encontrar a la familia de los masones, los hijos, está. Hay partes heavy ahí que dices, que no la iglesia era todo amor. Pero bueno, este, como te digo, hay varias órdenes. Órdenes juveniles, tanto los Rosacruces tienen orden juvenil. eh, está Igual está de 14 a... igual, 14-21 más o Ok. menos. La orden de Dimolai también es de jóvenes, pero esta parte es del rito York. El rito que hace Estados Unidos, ¿no? Yo Ok. tengo mi forma de hacer las cosas. Adelante, adelante, no pasa nada. Que ellos son como 17 grados, acá son 33, ¿no? En ritos cosas 33. O 17, de hecho, si buscan grados de la masonería van a ver un dibujo de la escalera. Sí. Ándale, ahí está. Y abajo están las órdenes, están las órdenes, las hijas de arcoíris, las mujeres del Nilo. Hay varias organizaciones que todos son de la familia masónica, de este árbol, y pues todos tienen los mismos principios. Yo creo que los Rosacruces son los que son un poquito más intensitos, más al conocimiento que es, pues, o sea, es bastante lo que ellos investigan o practican o estudian que hasta puede caer en, ay, no manches, están estudiando eso. Es energía. Tienen que entender que es energía. La manera que tú lo estudias, la manera que tú lo encausas es muy diferente. Entonces, mientras tu base esté sólida, tu conocimiento sea y la idea sea para algo bien, el estudio de la energía no está mal. De hecho. Entonces, ahí es donde hay tabús de que no, es que están estudiando a esta persona y al, no sé, a Hermes Trismegisto, cosas así. Es como que, so, ya cuando entiendes ciertas cosas, eh, dices, es que el conocimiento tienes que meter ahí. No es malo. Si tienes una buena brújula moral, no te va a pasar nada. O sea, sigue, No te corrompes, no pues te vaya. corrompes. Pero si tú llegas de que es que quiero saber para manipular, para ejercer, lo puedes conseguir. O sea, tú quieres entrar a la masonería para llegar a ser político, puedes llegar. Pero esa no es la intención. O sea, la intención es crear esta fraternidad universal en la que todos nos llevemos bien, en la que no haya prejuicios, en la que haya aceptación, en la que el conocimiento sea más que el tabú, ¿sabes? Con los Rosacruces también tienes que ser invitada. Sí. Pero no es como, o sea, tú puedes pedir ser invitado también. ¿Ah, O sea, sí? tú puedes acercarte y cuando te ven tu intención, porque te ven la intencionalidad de las gentes también. O sea, también nosotros veíamos como que este muchacho nada más quiere pertenecer por pertenecer. Está chilo. O sea, parte de mi viaje en el ajefismo es entender esta fraternidad que no va a acabar. Tú vas a cualquier oriente que vayas, te van a aceptar, te van a recibir porque tú pasaste, tienes los mismos brújula moral, los mismos principios, pasaste por lo mismo, ¿no? Mm. Esta parte que nosotros vivimos en su momento, de los ritos, de que, ay, es que él es del rito nacional mexicano, no es regular aquí en México.
Es un tema, no, aparte que igual y yo no sé si siga, pero lo que yo viví es una historia que sí me gustaría compartir A y es ver. donde yo veo y digo, wow, este es el ajefismo. Eh, Todos los años hay congresos AGEF en diferentes estados de la República, o sea, que va cambiando. Yo fui a Puebla 2017 con toda la delegación de Baja. Como te decía anteriormente, nosotros, si bien sesionábamos con los hermanos con que eran de nuestro rito, ¿no? El regular, vamos a ponerlo así. Pues había otros hermanos que no, pero aún así terminaba la sesión y vamos y convivíamos con ellos. Porque eran nuestros hermanos, ¿sabes? Y Sí, sí. había que la plática, que el estudio, que esto. Es que era surreal esas fiestas de post sesiones. Te ibas a un grupo y estaban hablando de la, no sé, del origen del hinduismo en un grupito. Y luego ibas con otro y la fractalidad que tiene un copo de nieve. Y luego te ibas a otro y dices, o sea, espérate, déjame agarro señal, ¿no? Pero eran jóvenes con sed de conocimiento, autodidactas, que eso es lo que pues, buscamos, ¿no? Bueno, el chiste es que fuimos a este congreso como delegación de Baja. El primer día es el recorrido de los estandartes. Todos tenemos un estandarte de tu logia, ¿no? Yo soy del oriente de la logia Jefe Mayor Rodríguez Nolasco, auspiciada por la respetable logia simbólica Manuel P. Barbacha. Em, entonces todos van ahí y van así. No, en esa época estaba muy de moda la película de 300. Entonces estaba Ujú, este grito de Spartans, ujú, ¿no? ujú. Entonces cuando nosotros pasamos, pues todos bien como que, uy, regular con irregular. O sea, ¿qué onda? Y de pronto todos éramos una unidad y creo que era mi hermano, porque mi hermano en el mundo jefista en esos años estaba muy movido ahí. O sea, era un guía que sí era guía para muchos orientes. Este, sí, es que él gritó, baja, what is your profession? Y nosotros, au, au, au. Y estábamos en un eh, ex iglesia, Ujú. se retumbaba y entonces todos se quedaron como, wow. Y no es como que fuimos y mostramos que sí, no, es como nosotros veíamos el ajefismo, como veíamos la masonería, que la fraternidad va más allá de los problemas que los mayores tengan. Nosotros estamos con esto, es que respetábamos y yo creo que hasta la fecha respetan, pero nosotros íbamos más allá de los ritos. Entendíamos que el jefismo no importa de qué oriente vengas. Si tú eres parte de la orden masónica, eres parte de la orden masónica. O obviamente que hay ciertos estados que se rigen de ciertas maneras y tienen su situación. Y yo no sé si hasta ahorita está, pero te estoy hablando. En esos tiempos se manejó de esa manera y no es que fuimos a dar cátedra de fraternidad, no, pero sí vieron cómo Baja trabajaba. Y era Baja hasta unida. Baja tiene una fraternidad fuerte y hasta la fecha. Entonces está muy bonito. Fíjate que se me hace muy interesante que lo menciones más que nada en Baja. Aquí en Hermosillo, de pura casualidad, hay este tipo de grupos. Sí, sí, sí. Tú tienes que acercarte, me habías comentado, o sea, también podías acercarte como joven, o sea, Claro. a alguno de Bueno, estos grupos. pues es que, como te comento, los agafismos de los 14 a los 21. Ujú. Se te da como un tiempo de 2 años y a los 23 ya puedes entrar a la masonería. No es obligatorio, te digo, no, o sea, no es como que si eres agaf tienes que ser masón, no. Pero es bonito seguir por ese camino, esa parte de tu vida que sigues aprendiendo, sigues conociendo y te va cambiando la vida. O sea, platico con mis hermanos masones que antes eran jefe y ellos cada año se están preparando, o sea, cada vez subiendo un grado y así. Y los veo y digo, wow, qué padre. Parte o sea, dentro de la brújula moral está el organizarte en tiempos. El que tú tengas organizado tu día, tu tiempo, tu vida. ¿En qué rubros? Trabajo, estudio y descanso. En la vida es tan necesario el trabajo como el descanso y el estudio. Entonces tienes que darle tiempo a cada uno de ellos. Entonces siento que me gustaría en estos años ya ingresar a una logia masónica. Me gustaría que fuera en mi Oriente Mater. Pero pues yo vivo aquí en Hermosillo y pues me voy a acercar a ver qué logia hay y ver qué se puede hacer ahí. Y todos así como que, ¿a qué hora nos invita? No, pero fíjate que sí es algo que tienes mucha razón. El hecho de querer aprender, y eso creo que yo lo he dicho
bueno, en temas ya esotéricos, o sea, fuera de logias y Ujú, así, yo le he platicado mucho. Güey, estoy hasta la madre de la gente que quiere conocer o saber cómo lees las cartas, cómo le haces, cómo haces un trabajo, cómo limpias, cómo esto, ujú. por el hecho de hacer lo contrario, ¿sí me entiendes? O por querer ganar, Sí, no, claro. que eso es diferente. Y te voy a ser muy sincera, sí es cierto, es un buen negocio si lo quieres ver así, cuando haces este tipo de trabajos, porque el material cuesta un huevo. O Claro. sea, el material es muy caro y es difícil de conseguir. O sea, neta suben los precios como si fuera a la madre, ¿sí me explico? Por eso las herbales somos un poquito más como que, a ver, aguanta, vamos a ver qué onda. ¿Sí me Sí, explico? O sí, sea, sí, sí. déjame ver si lo tengo en el huerto y lo te aviso. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero lo que voy es que siento que va de la mano muchas de las situaciones espirituales que llegamos a vivir nosotros como humanos con todo lo que ustedes llegan a estudiar, tanto como a Jeff como masones. Y se me hacía muy interesante el que todos ustedes, vaya, pudieran conocer la diferencia y saber que existen este tipo de grupos, porque la neta sí me sigue mucho adolescente, güey. Sí, Mucho. Y creo que lo dijimos en algún momento. La sociedad, la verdad, está un poquito difícil en sí, muchos sentidos sí, sí, porque no sabemos ni qué queremos. O sea, no sí, sabemos a dónde queremos ir. Yo tengo mucho adolescente como consultantes, por decirlo alguna sí, manera. sí, Bueno, me los sí. llevan sus papás, la neta. Y la mayoría del tiempo no saben qué es lo que quieren de la vida y no saben. Literalmente es un, pues güey, si vivo, qué bueno, y si no también. Sí, o Voy sea, con es la que, vida. pues también yo creo que, hablando personalmente, siento que pues, la vida ha cambiado mucho post pandemia, ¿no? Entonces, siento que las prioridades de ciertas personas, o no sé, como que la realidad de ciertas personas cambió después de la pandemia. Este grupo, hablando ya a tu audiencia, sí me gustaría que los jóvenes que tengan oportunidad se acerquen a los templos masónicos, porque es un lugar que, primera, no te cobramos nada. O sea, tenemos una cuota que se sin consenso, que es para los día a día, ¿no? La papelería. Pero no te cobran, o sea, no es como que, tienes que pagar y no. Es un grupo que si tocas te van a abrir, pero tú tienes que tocar. O sea, te pueden invitar, pero al final de cuentas es tu decisión si entras o no y si sigues. Entonces, se me hace, como te decía, los valores que se procesan ahí, hay una brújula moral que es la que nos impregna los hermanos masones con su conocimiento ahí pochito, o sea, de que te puedo decir esto, pero esto no, pero mira, tienes que entender que es por esto, o va por aquí. Es como que, o sea, no tienes, la verdad es que mucho conocimiento, tú vas investigando y vas entendiendo un poco de esto, ¿no? Todo lo que se hace ahí es intención, es con intención, o sea, hay una Ujú. intencionalidad, el por qué se hacen de ciertas maneras, em, hay una energía dentro, el estar sesionando ahí es una energía que tú la sientes y está muy padre y siento que son ciertos valores que poco a poco se están perdiendo dentro de esta juventud que hay ahorita, no estoy diciendo muy cataclístico ni nada, siento que estos grupos logran encaminar al joven a que tengan mejores valores y que sean un hombre de bien. Volviendo a lo que decía José Martí, haga hombres quien quiera hacer pueblos. Entonces tenemos que crear hombres de bien y mujeres de bien. Estoy hablando hombres, hombres y mujeres, seres humanos de bien, para que puedan crear muy buenas sociedades. Y es lo que falta a esta sociedad. La sociedad está rota. Entonces, si tienen sed de conocimiento, si, bueno, no sed de conocimiento, pero si quieren un poquito entender el cómo aprender y cómo ir, o sea, es como una guía. Me decía mi hermano, dime tres palabras del ajefismo. O sea, para ti, ¿qué fue el ajefismo? Para mí fue libertad, aceptación y una guía. Porque tuvimos varios casos ahí dentro de la logia. eh, por ejemplo, el caso de mi hermano Héctor. Este, él desde que entró era una persona que está, se puede decir que estaba dentro del espectro de autismo, pero no, simplemente una persona que no era tan social como éramos ahí, ¿no? Eh, y conforme fue pasando, nosotros nunca lo presionamos. Como hermano, ¿quieres participar? Adelante, estamos contigo. ¿Qué quieres presentar? Bla. Tocaba piano, era coleccionaba monedas, una persona bastante interesante. Alto, o sea, guapo también, aparte. Y era interesante que no quería convivir. Fue pasando el tiempo, conviviendo conmigo, se quedaba en mi casa, se quedaba así. Y, y fue como que fue abriéndose un poco más, un poco más, un poco más. Y me acuerdo de una tenida blanca que él dijo, voy a hacer algo y tenemos un piano. Dentro del templo hay un piano y se puso a tocar.
tocó una canción y al final dijo, los amo, hermanos. Mira, todos empezamos a llorar. Porque ver ese cambio de Héctor, de cómo ahorita está casado, creo que va y viene a Europa, o sea, es otra persona completamente diferente. Y no estamos diciendo que nosotros lo ayudamos. Pero mínimo no estuvimos ahí que, oye, ¿por qué no eres así? ¿Por qué? Cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene sus modos. Nosotros lo aceptamos como es porque era parte de nosotros. Era un miembro muy valioso, hacía muy buenas participaciones. Y dijimos, vamos a darle este espacio, pues, Ujú. ¿no? Que todos tienen, son valiosos ahí dentro de la logia. Pero sí, ese caso de Héctor. Y yo creo que cada quien, cada hermano masón, cada hermano jefe que me va a escuchar, si me ven, tuvo su proceso. Entonces, mi proceso fue ver cómo esta parte de pertenencia, de ser parte de algo que tú que estás adentro sabes que es importante. Y que ciertas cosas, si no las puedo decir, no es no sé, es como más, esta secrecía está padre, porque esta hace parte de, no es nada malo, o sea, al final de cuentas es conocimiento y es valores. Entonces, ciertas cosas, como te digo, no se pueden decir, hay ciertos que yo no sé, es parte de la masonería, pero sí está padre eso, pues. Entonces, si tienen la oportunidad, los que pueden estar escuchando este programa y viendo este programa, les recomiendo que investiguen un poco más del jefismo, investiguen más o menos por dónde es, investiguen si hay logias cerca de ustedes y se acerquen. Porque neta que sí les va a cambiar su vida. Hay una pregunta que, ay, me tienes es un chingo con así. No sé si la puedas decir o no, o sea, me puedes dar la explicación o no. Igual si no se respeta, pero sí la habíamos anotado porque la neta sí la queremos saber todos aquí. Entonces, el significado, ¿qué significado tienen los símbolos como el compás, la escuadra, la letra G o el ojo que todo lo ve? Ok. Los masones masón en francés es albañil. Entonces, los masones eran los albañiles de las iglesias. De ahí vienen algunas simbologías que quedaron en algunas iglesias. Y sé que estás hablando en una iglesia de aquí de... Ujú, Sí, no creo que hayan llegado hasta acá. Pero grabada en ciertas y muchas iglesias hay simbología masónica. Porque nace bueno, pues, parte de la historia de la masonería es que ellos, al ser masones, tenían ciertas libertades que les daba la corona, entonces se podían reunir. En ese momento los hombres libres no se podían reunir en secreto. Entonces ellos sí se podían reunir. Como eran los masones, ahí sale que la escuadra, el compás, viene de ahí, pues. En la cuenta eran como que sus herramientas. Simbología más allá de eso, no es como que no te puedo decir, pero son acercamientos míos, aproximaciones mías, o de mis hermanos a jefe. Hasta que estás ahí adentro es cuando entiendes por qué está así de esa manera, ¿no? ¿Por qué el G? ¿Por qué? O sea, te puedo decir lo que nos decían, pero igual puedo caer en que no es así, de que parte de que algo creó este universo, ¿no? ujú, Es el gran arquitecto del universo. Entonces, te puedo decir que es lo que nosotros creíamos, pero igual es otra cosa. Ya que entro a la masonería, me voy a topar otra cosa, pero en su momento lo que se decía era eso, que era la el G gran arquitecto gran del y universo, el material que ocupaba. de la escuela de compás. Entonces, son cosas, a veces son cosas de respuesta tan sencillas y tan simples que no las creemos. Algunos hermanos masones me han dicho, la respuesta es más simple de lo que tú crees, güey. Pero somos los seres humanos los que lo sobrepensamos y los que estamos, es que tiene que ser de esta manera. No, va por aquí. Entonces, te digo, no te puedo decir mucho, la simbología al final de cuentas es un valor o una significación que tú le das. Entonces, para unas personas le pueden dar un significado, pues a otras otra. Otra pregunta que, que esta sí la tenía yo, ahora sí que por fuera, y sí la quise agregar, ni pedo. Pues sí la quise agregar. Más que nada es, ¿existe realmente una conexión entre la masonería y el llamado nuevo orden mundial? ¿O no? Ah, ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Sí, o sea, quiero saber tu opinión como R profesor. ¿Sí me explico? O sea, fuera de... Puede estar un poco sesgada mi respuesta, pero siento que, porque ves el símbolo en el dólar, ¿no? Sí. Entonces, tienes que investigar un poquito más allá de quiénes eran los masones en ese tiempo. Tienes que ver cuál era la intencionalidad de esa logia. Porque
si bien es cierto, la masonería sí ha estado parte en muchas decisiones de la humanidad. Mucha parte de la historia han estado ahí los masones. Entonces, el crear ese sistema económico, pues, puede servir a los intereses de ciertos masones de esa época. Ujú. Puede ser. A título personal, yo siento que el hecho de que te digo, hay ciertos ritos, cada persona, cada masón va a poder, quiere, puedo decir, te voy a poner un ejemplo. Esto es se dice, así como que dicen aquí, se dice que Maximiliano también era masón, al igual que Benito Juárez. Y los dos sesionaban en la misma logia. Entonces, cuando los dos sabían que no querían hacer una guerra, no querían un enfrentamiento. Entonces, hay este acuerdo donde dicen que van a fusilar a Maximiliano, pero no lo fusilan. Entonces lo dejan que se vaya. Por esto ese excomulado Benito Juárez cae a Cuba, la logia lo excomula, lo que se dice, ¿no? Regresa y crea un rito, el rito nacional mexicano. Es el creador Benito Juárez. Pero te digo, o sea, ciertas decisiones que ha habido en la historia, es lo que se dice, ¿no? Sí han estado parte de los masones, ciertas personalidades han dejado ciertas, ¿cómo te podría decir? Am, ciertos personajes han dejado ciertas simbologías o ciertos pensamientos en ciertas obras o arte, pero pues te digo, hasta que tú entras ahí a la masonería es cuando tienes, mira, qué curioso eso, ¿no? Pero ya te digo, son simbologías que hasta que estás ahí adentro es cuando puedes entender un poquito más para dónde va. Tú puedes dilucidar o Ujú, ujú. Sí, sí. acercarte, ¿no? Sí, Pero sí. hasta que ya Hacer estás ahí es cuando dices, era por ese lado. teorías conspiranoicas. Ajá, entonces, Ujú. pues, no son ni buenas, ni son ciertas ni falsas, son conspiraciones, son teorías. Aparte de los Rosacruces, ¿hay una búsqueda de la verdad última o de conexión de lo divino dentro de la masonería? Claro, yo creo que Es el objetivo. no es el objetivo, pero siento que conducirte, es que todo empiezas ¿cómo? Actúa localmente, piensa globalmente, ¿no? El que el individuo, con cambias la vida de un individuo, cambias la historia, cambias la sociedad. Entonces, si tú tienes una sociedad llena de buenos individuos, cambias esa sociedad y si cambias esa sociedad, cambias el mundo. Sí. Entonces, si la máxima es que todos lleguemos al conocimiento, pues yo creo que va por ahí, ¿no? De que creamos hombres para que tener sociedades y todos alcanzan el conocimiento Ok. y ser plenos. Sí. Te tengo una pregunta muy personal. Esri, ¿crees en la vida después de la muerte? Claro. ¿Por qué? Título personal, Sí. siento que es un plano más esto. Hay más planos, somos energía a final de cuentas. Entonces nosotros, pues yo, a título personal, yo siento que transmutamos a un plano y de ahí es donde... Es que imagínate, y no solamente lo digo yo, lo dice los egipcios, lo dicen los aztecas, ¿no? Todo este viaje que hacen las personas después de la muerte, que es similitudes muy canijas, ¿no? Entre la civilización egipcia y la azteca, ¿no? Pero tienen estas simbiologías, entonces, pues vamos a decir que por algo lo dicen, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, o sea, es como l- ciertas, ciertos pensamientos filosóficos que sí están dentro de la masonería, sí van a ayudarte a entender que tienes que desapegarte de muchas cosas, ¿no? Que al final de cuentas somos un ente en este plano Ujú. y tienes que hacer con lo que te dieron lo mejor que puedas hacer. Entonces va de la mano ciertas cosas. Ok. Otra de las preguntas. Otra de las preguntas personales. O sea, que me gustaría que tú, Esri, contestaras. Ahora sí que en base a tu vida, Ok, vaya. va. ¿Qué opinas de un vidente? Es una persona que está en contacto muy gánico con la energía. Te digo, al final de cuentas, todo es energía. Y como tú la manifiestes, como tú la manejes, es la intencionalidad la que marca el individuo. Entonces, así como hay videntes, hay magos brujos, hay magos oscuros, hay brujos oscuros, ¿no? Hay personas que van a utilizar esta energía para otra cosa. Todos lados es así. Siento que los videntes tienen personalmente,
sí tienen un contacto más allá con la energía que otros individuos. Como tú dices, son gente que tienen pues, aquí adentro algo más activado, ¿no? Ujú. No estoy diciendo que todos no puedan ser iluminados Es lo o que iba no a todos puedan preguntarte. llegar. Simplemente que a ciertas personas, y también lo vas a ver en ciertos grupos, tienen más, mm, son más allegados o tienen más tendencia a ser más, tener un mejor manejo de la energía que otras personas, o tener conocimiento de energía o entendimiento de la energía que otras personas. Porque al final, porque hay muchos dogmas, Sí. hay muchas preconcepciones. Aquí ya no hay, en la masonería y en el jefismo no hay dogmas. Todo es cambiando, o sea, hay una base, pero al final de cuentas, conocimiento no va cambiando, pero tú vas evolucionando con el conocimiento. Sí. Vaya, ¿no? Tu forma de ver la vida y la forma de ver las cosas van a cambiar conforme accedas a más conocimiento. Entonces, de ahí va, va parte, pues. Los videntes tienen acceso a otro conocimiento, es energía, que otras personas. Entonces, son personas que son más apegadas a la energía. ¿Y el vidente se hace o nace? Es- Siento que las personas que tienen ese don se les desarrolla en cierto momento, pero son personas que ya lo tenían. Hay personas que tienen más afinación a ciertas cosas y no es como que, ay, güey, es que hizo esto y esto y esto. No, ya lo traía el muchacho. Pero algo se activó, pues, ¿no? En algún Algo se punto. activó, obviamente que tu entorno va a Influye. afectar, claro, materialismo histórico. Yo no creo que haya naturaleza humana. Siento que cada individuo es resultado de su entorno. Entonces, si tu entorno era tu madre que te estuvo diciendo siempre eso, tu creencia creció y tu afinidad y ¿cómo se dice? Tu apertura creció. Entonces, fue que te fue desarrollando. Una persona que tenga el DOT, si no es hablada de esos temas, si no es encaminada a ciertas eh, eh, Prácticas. prácticas o conocimiento de la energía, nunca lo va a desarrollar. Pues tú sí tenías un entorno que fue propicio para que tú fueras la persona que eres ahorita. Al igual que yo. O sea, yo por las cosas que viví, es Ujú. quien soy ahorita. Y lo acepto y me amo y me encanta esta forma, este Harry que soy. Así, al igual que tú sabes que tú sabes que tú amas a la Inse que eres. Pues. Sí. Pero si no es tu entorno, nunca te vas a desarrollar de esa manera. Ok. Fíjate que esa es una pregunta que claramente quería hacerte porque siento que lo puedes ver de otra parte, ¿sabes? O sea, no solamente por el tabú de, ay, sí eres vidente, que mira, que tú ves, y así, ¿no? Siento que ese conocimiento que tú llegas a tener te da a ti una opinión un poco más objetiva. Porque, por Ujú, ejemplo, mucha gente me pregunta mucho, Ilse, pero ¿se nace siendo vidente o se hace? ¿O puedo tomar un curso y luego lo hago? ujú. ¿Qué opinas Hombre, de no eso? manches. Pues date, o sea, puede que sí, o sea, puede que una vez que entra al curso y vea cómo es la práctica y se esfuerce y lo desarrolle, puede que llegue a desarrollar algún tipo de manejo de energía o entendimiento de energía. Pero hay ciertas personas que es más fácil para ellas. Está bien. O sea, no es que sean, ay, no manches, no. Y es lo mismo que se decía a las brujas, Por eso. ¿no? Ujú. O sea, era un desconocimiento de eso. Entonces, de alguna forma, este tipo de agrupaciones agarran a esas personas y dicen, ok, ¿quieres estudiar esto? Va. Esta es la literatura, este es el camino, esta es la simbología, apréndela, practícala, y ahora sí, ¿entiendes? Va. Entonces, va por ese lado. Ok. Igual que con el jefismo, nosotros veíamos en el chico algo, pues, que controlaba sus impulsos, que controlaba sus emociones, que era mesurado. O sea, sí víbamos por un perfil. Este chico, pues yo creo que era como yo, que el chico raro que está leyendo en la biblioteca, o que está pregunte y pregunte y pregunte, Ujú. este, pero sí, por ejemplo, sí me acuerdo de la biblioteca de mi abuela. O sea, el librero de mi abuela está muy interesante. Ahí yo vi una de las ediciones de Los Grandes Iniciados. Un libro que pues la población puede acceder. No es un libro denso, de conocimiento de aprendizaje denso, porque te habla de los grandes iniciados de la historia que han habido, ¿no? Zoroastro, Jesús, Moisés, Mahoma, todos ellos y su camino hacia la iluminación de cada uno de ellos, ¿no?
Entonces yo veía ese libro y la cosa, ¿no? Y hay algo que comentó aquí el chino en el otro programa, el programa que yo vi, acerca de, ¿cómo? ¿Vas subterráneos, ovnis dentro del agua, algo así? O gente dentro de la tierra, algo así. El primer libro que yo leí de mi abuela era Abducción. Y no era abducción de arriba, sino abducción para abajo. Es un libro de una... es una fanfiction, vamos a ponerlo así. Pero hay muchos datos muy interesantes. Eh, es una novela en la que habla de una persona geóloga que la contratan para ir a revisar un espacio dentro, en unos pozos petroleros, pero que había un espacio raro, como una cuevita rara. Entonces va la persona y es abducida por esta civilización que son los interterranos. Son personas que han vivido dentro de la Tierra por cientos de miles de años. Entonces, obviamente que es un fanfiction, es una novela, pero dices, ok, o sea, da como datos interesantes. Como por ejemplo, el por qué los ovnis. Ellos decían que eran cámaras de ellos, que nos estaban observando para ver cómo iba la civilización, cómo iba la humanidad. Digo, es una novela, pero dices, qué interesante. Y ahorita hay mucho, ha visto OVNI, ¿no? Que le dicen, Ujú. objeto sumergible no identificado, una cosa así. Hay mucho, bastante diría yo, de videos de ese tipo. Y de la Fuerza Aérea, de Estados Unidos y de México. No, pues Entonces, es que que salen del el agua. del mar, ¿cuánto conocemos No, realmente? O nada. sea, yo creo que empezaron de hecho lo dicen en alguna parte, empezaron a investigar sobre el mar, o sea, se quisieron meter con el mar, o sea, con lo que había detrás y mejor se fueron para arriba. Ujú. ¿Sí me explico? Empezaron a ver más del universo, que eso es un tema que me fascina, mira. Te voy a mandar libros. Jalo. Ahora sí que me Trabajé. fascina esa parte porque el mar es algo que me causa mucha No, no, curiosidad. la luna. Ahorita estoy con el tema de la luna. No, yo estoy con todo lo que tenga que ver con el mar. No, todavía no me meto con. O No, yo sea, yo sí sí. que me clavo por temas, ¿sabes? Temas. Sí, sí. Es como que. De hecho, hay un vato que quieran hablar de Tartaria. Hay una persona de Mr. Tartaria. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, ¿verdad? No. No, hombre, que es la mejor historia que tú puedes haber escuchado. A ver, Tú creías, o sea, la verdad querías creerla. Querías creerla fervientemente. ¿pero qué Es una decía? persona en español, no me acuerdo cómo se llama. Pero él en su historia él dice que él fue parte de una organización súper secreta, super elite, de la cual los miembros son hijos de las primeras 13 familias de Ujú. Medio Oriente, de las primeras. Él Sí. es Tora, Carlos Tora se pide. Bueno, no lo quiero dar publicidad, pero bueno, este tipo, Tora, es que neta que da coraje porque te meten una historia Ujú. tan acá, pero no tiene ni una sola prueba, mijo. Pero bueno, el chiste es que esta persona dice que perteneció a este lead y que fue a Antártida y que vio un cubo y que lo atravesó y que se vio el mismo. O sea, es una historia buenísima. Y que él dice que los tártaros eran esta civilización de gigantes y bla, bla, bla. Lo que se dice. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, el tema de Tartaria se hizo relevante en la pandemia. Si tú empiezas a ver todos los Cuando no tenemos nada spikes. que hacer. Exacto. Entonces fueron estas personas, y al igual, es que hubo varios efectos que dio la pandemia. Una de ellas fue el irse sobre el tema de Tartaria, que ya lo habían desechado hace cientos, bueno, hace algo de años. Y también la nostalgia, ¿no? De los juguetes, y también vi eso, también lo estudié por mi parte. El chiste es que este tema de Tartaria tuvo su boom en la pandemia. Entonces dices, ok, todos querían ver eso y de pronto salieron videos, y de pronto esto, y de pronto el otro, y dices, pero pues, si la historia no la marca así, ¿no? Hay ciertas historias de Tartaria que están curiosas, te comentaba antes del programa, que yo estaba viendo unos cuentos de chinos, donde hablaban de Tartaria, pero como es que también es otra, y yo creo que estudio historia, el cómo traducen las cosas y las pronunciaciones o en las traducciones, se pierde mucho lenguaje y mucha de la idea. Si tú cambias una palabra, cambia la intencionalidad de la frase, Claro. cambia la idea. Entonces, pues sí ha pasado mucho eso. No estoy diciendo que eso sea el tema, no. Siento que sí ha pasado mucho eso con muchas personas que han tratado de traducirlo mucho la Biblia, digo la iglesia, pero va más allá. O sea, yo digo que si bien si hubiera existido esta civilización, los registros van a estar en otro lado, probablemente en Rusia. Pero no tenemos esa historia, porque la historia que nosotros tenemos es la occidental. Tienes que ver la historia oriental. O sea, la otra parte del mundo vio la historia del mundo de una manera muy diferente. Y es lo que también tienes que como que entender, ¿no?
El mundo es visto de los ojos de miles de personas. Y esa es otra cosa. Que nosotros cuando entramos ahí, vemos el mundo de una manera diferente. La realidad para nosotros cambia. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el zapato de muchas personas. Claro. Entonces, Fíjate, se me hace muy interesante. Es que, güey, yo soy fan Tartaria. pues, Es que te voy a explicar. Aquí el Copca tiene mucho que ver. O Copca. sea, lo queremos un chingo, pero la neta era un pleito, o sea, de las teorías conspiranoicas de cada quien, porque en ese Sí. momento los dos traíamos como que la idea. Chamacos, tuvimos unos conflictos aquí. Bueno, hubo chingo, la neta, hubo muchas cosas que estuvieron pasando antes de grabar, durante la grabación y se nos fue la luz. Entonces, pues vamos ahora sí que con algunas preguntas de cierre, porque neta sí estuvo un poquito turbio todo lo que pasó. Inclusive la computadora del profe no nos prendía, vivo. Y pero en la tarde se prendía. Ya les platicamos, de hecho, hace unos capítulos que también tuvimos unas situaciones aquí. Queremos poner un video, de hecho, donde se escuchan unas cosas medio raras, eso los vamos a poner a lo mejor en este video. Está muy extraño, pero continuando con las preguntas, te preparé 3 preguntas de cierre, vamos a ver si te agradan. La primera es, ¿qué te ha enseñado la masonería sobre ti mismo? Que todo lo puedo lograr, que teniendo las herramientas adecuadas y una guía, puedes llegar a donde tú quieras. Nada es imposible. O sea, el único límite está en tu cabeza. Y ni aún es. Que me gusta un chingo esa respuesta porque creo que todos deberíamos de tener la misma filosofía. Y creo que ahorita es muy difícil que alguien la tenga. Sobre todo porque estamos en un mundo donde usamos mucho. Unas redes sociales con... O sea, las redes sociales más que conectar a gente, creo más simple desinformación entre paros. La verdad. Me encanta, vamos a hacer un clip de eso. Si tuvieras que describir el corazón del camino masónico en una sola frase, ¿cuál sería? Mm, Trabajamos por la patria y la humanidad. Me encantó. ¿Qué le dirías a alguien que se siente que siente ese llamado interno hacia la masonería, pero no sabe cómo empezar? Que investigue grupos AJEF, AJEF, que es, como le digo otra vez, Asociación de Jóvenes Esperanza a la Fraternidad. Em, que se acerque, que busque si en su localidad hay grupos AJEF y se acerque. Eh, mm, sí tienes que ser invitado por alguien, pero tú puedes acercarte a que te invite, porque también, como decíamos, ¿no? Los rosarios también lo dicen, la puerta ahí está, tú eres el que tocas. El conocimiento ahí está, tú eres el que te acercas. Es igual, si tú tienes la inquietud de acercarte, adelante, con toda la confianza, son grupos que están llenos de fraternidad, de amor por el prójimo, de mi conocimiento, pero conocimiento también de que tú también puedes ser esa persona. O sea, no es como que, no, es que a mí me gustan los correos más y eso así, pero has internalizado que ahorita, o sea, cómo eres tú, sin verdad, quién es esa persona. O sea, está muy interesante porque ya cuando lo sabes, dices que es por acá. Y la masonería y la te dan todas las herramientas para que tú puedas llegar a ese conocimiento que tú quieras. Que de hecho es por lo que algunas personas me han funado. Bueno, no, nunca me han funado. Pero sí me han criticado a lo mejor porque yo siempre les digo, mi trabajo se trata en que yo te enseñe a ti a cómo trabajar sobre ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, más que a lo mejor, ay, sí te voy a hacer una limpia con el cilantro y te voy a pegar y el huevo y la chingada. Para mí es muchísimo mejor enseñarte cómo utilizar tu propia energía a tu favor. O sea, el que no me ocupes, no me necesites. O sea, no me gusta la gente dependiente. Me gusta ser gente independiente y que realmente si me buscas sea por una guía o por una duda. No realmente porque me necesitas, güey, o me necesitas en tu vida. Y creo que tiene mucho que ver con este tipo de, a lo mejor, ideales que se manejan dentro de la logia. Y la neta sí estaría muy chingo. Nada, Queremos en el futuro, obviamente que nos inviten, pero vamos a buscar, porque la puerta, como dices, la puerta ahí está, vamos a buscar y ahí les contaremos a lo mejor, o a lo mejor no, les contaremos qué es lo que sucede. claro, no hay. Y quiero agradecerte, la neta quiero agradecerte porque siento que todo este conocimiento que acabas de compartir con nosotros está muy valorado y sobre todo, ustedes no saben, pero tengo muchas recomendaciones de libros en este chat todo
Güey, somos ratones de biblioteca todos aquí. Sí, es que ahí está el conocimiento, no vas a que leer un poquito. Que ver menos TikToks y leer un poquito más. Güey, sí. Yo no cuento con redes sociales. Ya es una decisión que hace 3 años la tomé y estoy más que feliz con eso. Güey, sí tú eres mi profe, es cierto, cuando Sí, sí, fuiste. sí. Y es una decisión, como lo comentaba, es una decisión de personal y que siento que más ayuda. Por lo mismo no tengo redes sociales, no hay manera que me siga. Pero si hay algún tipo de información que quieran darme o que quieren contactarme, voy a dejar mi teléfono aquí y mi correo con Ilse y con mucho gusto. Porque creo que estamos a la orden. Ahora sí que literalmente cualquier duda, cualquier cosa, ahora sí que atáquenlo con sus preguntas. No, pero en serio, cualquier duda que lleguen a tener o información o sobre estos grupos, creo que es la persona indicada que les puede ayudar a acercarlos. Pero el punto aquí, chamacos, es que estamos muy contentos, muy agradecidos cuando quieras volver a este espacio, que serás bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo un gran equipo, muy profesionales, la verdad. Y esto, a pesar de toda la energía que ha pasado aquí, porque estuvo raro, estoy muy contento. Y gracias por darme la oportunidad de poder hablar de este tema que, claro, me gustó mucho. Y ya pasé. No, en las cuentas, por favor, si en tu casa sí prende el lato. Vamos a ver eso. Lo vamos a dejar aquí. Yo no creo sí, claro que sí. Pues, chamacos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo más. Y, chamacos, no se nos olvide que nosotros también tenemos Instagram, Facebook. Nosotros tenemos un chingo. Tenemos todo. Instagram, Facebook, TikTok y Spotify también. Le vamos a dejar el link de aquí porque muchas personas también nos han dicho que no lo encuentran. Y sobre todo Facebook. Facebook nos ayudan muchísimo, se nos ayudan a compartir porque le estaba platicando al chino que no hay tanta interacción ahí, pero ya estamos activos, porque eso fue error mío, porque es que me lo dejaron a mí, pues. O sea, ¿quién se le ocurre? Pues no subo historias en como 2 días, se me olvida. Pero nos pueden seguir por allá, los vamos a dejar en la cajita de información y muchas gracias. Y obviamente nos vemos al próximo video.